Hola, hola, buenos días a todos. El día de hoy vamos a hacer algunas charlas y un tema importantísimo actualmente en lo que es la pandemia, el COVID-19 y algunos aspectos del embarazo. Obviamente hay más de 40,000 artículos acerca de esas patologías a nivel mundial, pero vamos a seleccionar los que no son realmente de utilidad en esta charla. Entonces vamos a empezar. Me presento, mi nombre es Lisbeth Chinoya Arellano. Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, soy profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México y algunas otras cosas. Los objetivos son principalmente las medidas de prevención para la mujer embarazada. La mujer embarazada, al igual que otras personas, se pueden contagiar en cualquier momento, en cualquier lugar, pero sin embargo tiene unas aristas muy importantes debido a que está embarazada, pero han determinado que no existe un mayor aumento en el riesgo de que se contagie, que es exactamente igual. Sin embargo, la paciente embarazada que pueda contraer el virus puede tener manifestaciones clínicas tan severas que conlleva la muerte. Incluso actualmente tenemos una alerta epidemiológica respecto al tema. Algunas consideraciones para el control prenatal en cuestión de las dudas, las recomendaciones. Todo el mundo ha emitido ciertas recomendaciones, pero hay cosas muy, muy puntuales que sí hay que seguir. Todo lo que les voy a mencionar está determinado por la Organización Mundial de la Salud, la CDC, algunas recomendaciones de la Federación Mexicana de Ginecología Obstetricia y obviamente, pues bueno, nuestros lineamientos que han tenido el gobierno federal. Como introducción, bueno, ya sabemos que ha habido 3 pandemias importantes. Esta ocasión, debido a que genera un síndrome de respuesta inflamatoria y que ya se había determinado un tipo de coronavirus, esta ocasión se le llamó SARS-CoV-2 en la pandemia actual. Y sabemos principalmente, y tenemos que tener en mente siempre el periodo de incubación que han determinado la mayoría de estudios, que es de 3 a 7 días. Sin embargo, la posibilidad de viremia puede estar entre 1, 14 hasta 20 días algunos artículos. El objetivo es siempre evitar la infección. Lo más que puedes evitar y mejorar o tratar de al 100% son las infecciones en el embarazo. Todas las infecciones van a generar complicaciones en el embarazo. No hay ninguna que no. Entonces, además de evitar esto, la detección oportuna y la intervención adecuada, no precipitarnos ante estas cosas. La evidencia científica nos va a ayudar para la toma de decisiones. Recomendaciones globales. Es indispensable que tengamos muy claro en dónde estamos parados. No es posible hacer ciertas cosas según los gobiernos, si lo hemos visto, si hay que hacer pruebas a todos o no pruebas a ninguno, o la técnica del centinela, pero sí tenemos que ser muy, muy, muy conscientes de las condiciones que tenemos con cada una de nuestras pacientes o las condiciones que tenemos nosotros como médicos para ofrecer a los mismos. La prevención de enfermedades infecciosas es simple y meramente para reducir la morbilidad y mortalidad perinatal. Como había mencionado previamente, bueno, el peor enemigo de las embarazadas son las infecciones, con todo tipo de precauciones que podamos tener con ellas, entrenamiento, educación y conciencia, hasta generar una cultura, podríamos evitar este tipo de problemas. Pero a considerar las etapas en cuestión de la salud reproductiva, pues bueno, nos vamos a enfocar específicamente en el embarazo. La salud reproductiva tiene todas estas aristas, incluyendo, la salud mental. Sin embargo, nos vamos a enfocar solamente a la cuestión del embarazo, parto y puerperio. ¿La que sigue? Muy bien. Recordemos que apenas el 13 de agosto, hace un par de semanas, se emitió por la Organización Panamericana de la Salud una alerta epidemiológica, principalmente aquí en Latinoamérica, debido a que se vio incrementado el número de pacientes positivas embarazadas contra COVID. Además de que una gran cantidad de pacientes se fueron reportando con muerte con temas asociados o relacionados con el COVID. De hecho, hubo hasta una
una revaloración de estas muertes, una determinación de criterios para poder determinar bien de qué fue el origen inicial, si fue realmente la infección por COVID o alguna complicación que tuvo y posteriormente tuvo la infección. Sin embargo, finalmente la mortalidad materna se cuenta como un punto muy malo porque sabemos que se trata de un indicador de desigualdad social. En México tenemos un grave problema, incluso desde hace varios años, casi 10 años, no había superado ninguna enfermedad entre la hemorragia obstétrica y la enfermedad hipertensiva como primera causa de mortalidad materna. Se vio por primera vez rebasado en muchos años la infección por COVID. Entonces es un tema de suma relevancia y que tenemos que estar al pendiente y saber determinar cuándo vamos a intervenir, cuándo no, qué le tenemos que hacer o a dónde derivarla. Iniciando por las medidas de prevención. Todo el mundo menciona si el semáforo, si los colores, si los sitios para riesgo de infección. Se emitieron algunas recomendaciones en esta tabla que les muestro. Bueno, principalmente se semaforiza por colores según el área donde estemos. Entonces, el lugar donde menos posibilidad de contagio hay es en el hogar. Entonces, una embarazada actualmente debería estar en casa, sí. Se emitió también lineamientos y recomendaciones presidenciales en relación a que las pacientes embarazadas tenían que ir a casa. Hubo redistribución de muchas mujeres por cuestiones políticas, sociales, económicas, que no pudieron estar en casa y que se aumentaba el riesgo. O las que sí estaban en casa, pero tenían que salir a hacer cosas indispensables porque no había quien más lo hiciera. Pero sin embargo, la paciente que tenga la posibilidad de estar en casa va a ser la mejor recomendación que le podamos dar e insistir en que la cumplan. Las áreas públicas, evidentemente, no es el mejor sitio, los supermercados o los sitios donde, por lógica, podremos pensar que es una necesidad de acudir a ellos. Hay que hacerlo con las medidas, pero también hay que insistir en que las pacientes tienen el miedo de ir a tal o cual lado, pero hacen reuniones familiares, pero hacen otro tipo de actividades, o tenemos que tener muy consciente de que las áreas incluso hospitalarias, que son el mayor riesgo de contagio, donde se atiendan embarazadas, tienen que tener ciertas áreas específicas donde se puedan dirigir o canalizar a las pacientes embarazadas que tienen en especial riesgo. En este sentido, bueno, también hace 3, 4 días acaban de cambiar la definición operacional en relación a la paciente o los pacientes con sospecha de COVID. No habíamos tomado en cuenta la anosmia. Obviamente hay muchos estudios que refieren todo tipo de sintomatología y la definición operacional inicial, la que ha permanecido son los síntomas de tos, fiebre y cefalea. Sin embargo, la anosmia han reportado en la información que ha salido en varios países, incluso a nivel local, a nivel nacional, las manifestaciones que han presentado tanto pacientes embarazadas como pacientes no embarazadas ha sido de las cosas más importantes que han determinado. Sin embargo, es importante que el tipo de manejo que le demos a una paciente que sepamos o que se le haya hecho la prueba y se sepa positiva, puede ser sí diferente a la paciente de sospecha, pero la paciente que entra en sospecha es porque tiene esta sintomatología. Pero también debemos de tener muy en cuenta que un gran número de pacientes que es totalmente desconocido, que puede ser COVID positivo, que incluso lo sepa, pero esté asintomática y no le caiga el 20 de tomar precauciones, no ser un fomite, y por lo tanto tenemos que tener ciertos cuidados con casi todas. Next. La embarazada asintomática, ¿es un grave problema? Sí, porque finalmente podría pensar que no pasa nada. Podría pensar que, bueno, si tuve algunos síntomas, me dolió un poco la cabeza y como entraba un poco en la definición operacional, me hicieron la prueba y tiene que hacer un cierto aislamiento, tiene que seguir con su cuidado prenatal y es importante, todas las pacientes que por el miedo de no estar en algún lado para riesgo de contagio, pero aunque no se sepa
positiva tiene que tener un adecuado control prenatal. ¿Por qué? Porque también no olvidemos que en nuestro país tenemos un grave problema con el descontrol prenatal, más que el control, con la diabetes gestacional, con las enfermedades hipertensivas y con la mala información que a veces se tiene, a pesar de que los servicios de salud en cuestión de la atención materna han mejorado impresionantemente en cada sitio de la República, incluso en los lugares más recónditos, los que les ha tocado a ir a comunidades rurales, sí no son las mejores condiciones, pero se trata de generar espacios y vías de canalización para evitar problemas respecto a la obstetricia. También es importante considerar una buena alimentación, las condiciones de donde se vaya a atender a las pacientes. Las medidas de higiene para todas las pacientes es exactamente las mismas. El lavado de manos, el limpiar superficies entre una y otra paciente, lavado de manos y el cuidado personal que tiene entre las pacientes y el personal que las atiende también es importante. No es lo mismo tener una bata o un uniforme quirúrgico, atender a 20 pacientes e irme con ese mismo uniforme a otros lados y estar esparciendo riesgo de contagio. Evitar aglomeraciones al 100%. Esto quiere decir que la paciente tiene que llegar puntual a sus citas, tiene que tener un cumplimiento, tiene que llegar acompañada de una sola persona, un lavado de manos antes de entrar a la exploración, con la ropa limpia, cuando regrese a casa, volverse a hacer una muda de ropa. Y bueno, todos los lugares donde se atiendan pacientes es importante tener un control o un filtro para tratar de identificar pacientes con sospecha. ¿Cuál es la ventaja, desventaja? Bueno, los cuestionarios hay muchos, hay como 10 recomendaciones de diferentes, todos coinciden en los mismos con la definición operacional. Sin embargo, hay pacientes que pueden llegar a mentir y esto ya es responsabilidad sí del paciente, pero un poco de nosotros al momento de decirle, bueno, si tienes síntomas, no te voy a dejar atender, se te va a dar la consulta, te voy a darle indicaciones, vamos a protegernos todos, porque es una responsabilidad compartida. Pero es parte de lo que tenemos que educar y educarnos a nosotros también, de que en el momento que hay una paciente, pues bueno, lejos de enojarnos, orientar a la paciente y convencerla de lo grave que puede hacer esto. En cuestión de la reducción de la cantidad de consultas prenatales, pues sí, la de primer trimestre finalmente se piensa que es mejor espaciarlas. Sin embargo, dependiendo de los factores de riesgo, la paciente puede ser una buena idea espaciar esas consultas o definitivamente no sea tan buena idea. Por ejemplo, a las diabéticas gestacionales habría que darles un plan muy específico de automonitoreo y empezar lo que sería la telemedicina o vía telefónica o darle indicaciones muy precisas. Next. La ISUOC, que es son los rockstar de la ultrasonografía a nivel mundial en ginecología y obstetricia, emitieron también recomendaciones. El control prenatal es inherente el tipo de estudios y para determinar un bienestar materno. Una gran herramienta es la utilización de estos recursos de diagnóstico y son parte de la consulta del obstetra actualmente. Sin embargo, en tiempos de pandemia, en tiempos de COVID y el riesgo tanto para el personal de salud como para las pacientes, es importante reducir los tiempos de los estudios. Si no son indispensables, pueden omitirse o pueden aplazarse. Toda paciente que sea atendida para toma de muestra de sangre en laboratorio o ultrasonido o consulta en general es uso de cubrebocas, limitar el número de personas, no niños. Los niños tienen todo un tema aparte. Se ha pensado que muchos de ellos cursan asintomáticos, son los que más se pueden contagiar o los que pueden generar ser transmisores de cualquier enfermedad viral, incluso hasta el sarampión, que tenemos también todo un tema pendiente, pero finalmente no niños, ni en las consultas, ni en los hospitales, ni acompañando embarazadas, a menos que sean sus propios hijos. Dar la prioridad es importante. Las medidas que tenemos que tener nosotros, la responsabilidad como personal médico sería la limpieza con desinfectante, el que quieran, el que les
tengan a la mano, pero todo área de consultorio, de atención de hospitalaria. Sí es responsabilidad de las personas que se encargan de esto, pero los equipos biomédicos, que son casi exclusivos de uso de los médicos, o los utensilios que usa enfermería, tendría que entre cada paciente hacer una cierta limpieza. Los transductores es cierto que no se pueden limpiar al 100%, pero sí se pueden limpiar superficies, se puede hacer la limpieza de los escritorios, los teclados, los transductores, los tableros, y todo objeto que no se esté utilizando con esa paciente habrá que cubrirlo. Y esa cobertura va a incluir una limpieza antes y después de usarlo y cuando se tenga que destapar o volver a tapar. Son medidas que parecen muy lógicas, pero bueno, la ISOC se tomó el tiempo de hacer estas recomendaciones basado en cosas en cuestión de dónde me pude haber contagiado, pudo haber sido en cualquier lado. Se emitieron al principio de la pandemia lugares o una lista de cuánto puede durar el virus según la superficie y el tipo de material. Sin embargo, tendríamos que volver a retomar este tipo de cosas. Las medidas de higiene y protección en la área hospitalaria, bueno, les pareció un poco hasta chistoso la cuestión de la Susana distancia, pero es la única, de las herramientas más útiles que podemos tener. Y además del lavado de manos, que tiene más de 100 años, donde sabemos que el lavado de manos puede prevenir infecciones, no nomás del COVID, infecciones en general. Y esa es responsabilidad del equipo médico. El cuestionario de signos y síntomas, que ya lo habíamos mencionado, va a ser importante. La toma de temperatura en la cabeza, en el cuello, en el tórax. Sabemos que en los brazos puede tener una diferencia de 1 o 2 grados, a veces un poco más, independientemente de cualquier cuestión de desinformación acerca de si mata neuronas y nada más, parece mentira, pero en todos los lugares que se toma la temperatura, pues bueno, se puede cortar la libertad y los derechos, pero bueno, podemos mejorar la cuestión de la cultura y explicarle a la gente, así sea 1 por 1, o así sea en familia, o así sea de cualquier otra manera, que se puede incidir para determinar si el signo más importante es la fiebre, es lo primero que tenemos que buscar en cualquier área. Entonces, parte de las medidas de higiene y de protección es determinar el lavado de manos, determinar la fiebre y los signos y síntomas que se puedan detectar. Las medidas en áreas públicas, bueno, puede ser de todo, pero las que nos corresponden a nosotros, bueno, no salir si no es necesario o salir y ser prudentes. El uso de mascarilla ha sido tema de debate y de discusión y de tormentas en redes sociales. Sin embargo, la CDC y mucha gente que sabe de estos temas han dicho que, por supuesto, que sirven. Entonces, el uso de mascarillas, el lavado de manos y evitar sitios aglomerados. Y se vuelve a insistir, Susana distancia. Esta fotografía que pongo es del equipo de nutrición de mi hospital, donde ellos mismos limpian sus áreas, sus superficies, antes y después de hacer su turno de trabajo. No nos cuesta nada, eso mismo lo tendríamos que hacer en cada sitio donde nos encontremos y cada área de trabajo, independientemente sea o no área de atención a pacientes. ¿Qué vamos a hacer? Principalmente, la paciente que sea embarazada con sospecha, tenemos que determinar en dónde estamos. Si la paciente tiene ciertos síntomas, tuvo fiebre y a lo mejor ya después ya no, y tuvo cefalea y tiene anosmia, bueno, si estamos en el primer nivel de atención, y ojo, médicos familiares, médicos generales, cuando tengan una paciente con algún dato que no sea contundente, puede ser de sospecha, y si es de sospecha hay que manejarla como tal. Dependiendo de los recursos con los que se cuenten, en dónde estemos, puede ser de que tengan la posibilidad de hacerle una prueba. Si no hay posibilidades de prueba, de todas maneras, si tiene ciertas sospechas, hacerle la invitación, el monitoreo y decirle que esté en aislamiento. Aislamiento no quiere decir que se va a quedar solo en su casa sin que nadie haga algo por ella. Simplemente darle las medidas en general y cuáles serían los datos de alarma con los cuales tiene que tener que ir a tal o cual lugar. Una cosa son los datos de alarma obstétrica y otras los datos de alarma respiratoria.
En este sentido sí es importante porque a veces damos por entendido y subestimamos a veces que una paciente embarazada puede tener comportamientos muy erráticos, es decir, una paciente que tiene cefalea y posteriormente puede estar totalmente grave, se puede dar y todo el mundo lo sabemos. Cualquiera que atienda embarazadas sabe que estos comportamientos son así en las embarazadas. Estando en segundo o tercer nivel, determinar, bueno, si le puedo hacer la prueba o no le puedo hacer la prueba. Pero tengo que tener muy en claro cuáles son los datos clínicos que puedo determinar o identificar para verificar si la paciente se puede ir a un manejo ambulatorio o se puede ir a una área de hospitalización, dependiendo. Las pacientes con datos de sospecha, lo más importante, las pacientes que a pesar de que tengan cierta sintomatología, muchas de ellas no van a querer ser hospitalizadas porque no van a estar en contacto con sus familiares, porque van a pensar que se pueden morir, eso es cierto. Piensan absolutamente muchas cosas o simplemente no tienen ninguna razón, pero no se quieren hospitalizar. Sin embargo, es importante, no automedicarse, evitar al 100% cualquier remedio casero o cualquier cosa que se anuncia en internet. Actualmente sabemos que tenemos hasta intoxicaciones muy graves por sustancias que no están probadas, que es hasta irreal que alguien lo pueda llegar a consumir o demás, pero sucede, es parte de la idiosincrasia que tenemos en nuestro país y en Latinoamérica en general. Se le tiene que decir a la paciente, si tiene datos de sospecha, higiene de manos, higiene de superficies, higiene de absolutamente todos los miembros de su familia, todos los que vivan en esa casa. La pobreza y la higiene no está peleada. La comunicación telefónica, cuando sea posible, hay que hacerla. Tanto la Universidad Nacional Autónoma de México como el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la Secretaría de Salud, tienen números de atención telefónica donde hay médicos que están al pendiente para darle cierta orientación en cuestión de que si sus síntomas puedan ser de ansiedad, incluso de angustia, o simplemente con una charla puedan tranquilizar a la paciente o a sus familiares, o hacer recomendaciones como las que estamos platicando. La adecuada alimentación y la hidratación. La paciente que con cuadro de sospecha se puede angustiar tanto que pueda somatizar algunos síntomas. Hay que tranquilizarla y verificar si es indispensable o no meterla al hospital. Las pacientes con datos de sospecha, pero no son graves, bueno, definitivamente el manejo ambulatorio va a ser el mejor. También en los hospitales tenemos que tener todas las recomendaciones en cuestión de áreas para pacientes con sospecha y se les debe de tomar la prueba y áreas para pacientes con prueba positiva. Son totalmente diferentes, son totalmente aislados y obviamente la diferenciación la tenemos que hacer si la paciente que estamos atendiendo por cualquier circunstancia y sospecha de COVID, tenemos que tener muy bien determinado dónde. Si la paciente no tiene unos síntomas tan severos y la vamos a mandar a casa, el aislamiento, bueno, no nomás es de 14 días en general. Se calcula que la viremia puede durar un poco más. No hay necesidad de que dependiendo la edad gestacional, si estamos en primer trimestre, acuda a ciertos exámenes dependiendo si la paciente no es hipertensa, no es diabética, no tiene algunas morbilidades. Darle las medidas de higiene a todos absolutamente que vivan con ella. El uso de paracetamol no está contraindicado en ningún momento del embarazo. Aquí es importante, bueno, la paciente con tal de quitar la fiebre, porque la fiebre es mala en el embarazo, puede venir a hacer el uso de antiinflamatorios no esteroideos. Están recomendados por muchas circunstancias y más en el embarazo. Es cierto que los usamos todos los obstetras en algún momento, pero si estamos en tercer trimestre, recordemos el cierre del conducto arterioso. Si estamos en primero o segundo trimestre, puede alterar la condición del líquido amniótico. Y bueno, también, si no está bajo supervisión médica, solamente paracetamol. Los antivirales, a menos que tengamos una prescripción por el infectólogo, por el internista, el neumólogo, se puede utilizar. Muchos antivirales se pueden usar sin ningún problema en el embarazo, sin embargo, tiene que ser con prescripción muy específica.
La telemedicina, bueno, es algo que se tiene y se tiene que tener en mente y se tiene que empezar a usar. La cuestión de tener que ver a la paciente puede ser que se resuelvan sus dudas a través de una videollamada. La paciente con sospecha y tenga estos criterios, sobre todo la disnea, la oximetría. La oximetría en cuestiones de los artículos que han salido dicen, bueno, es que lo normal es arriba de 95, bueno, pero a lo mejor en la Ciudad de México una mujer embarazada puede tener 92 y eso lo ha tenido los últimos 3 años. Como esto no se conoce, realmente valdría la pena que la mayoría de pacientes, así como pueden tener la necesidad de que se compre su glucómetro, que se compre su baumanómetro, pues no es mala idea decir que se compre su oxímetro, que se esté checando la oximetría, los niveles y enseñarlo a usar. Entonces, si tiene disminución de la saturación de oxígeno, mencionan los criterios que abajo sería una indicación para acudir a hospitalización. Cuando hay secreciones, cuando hay síndrome pleuropulmonar, cuando hay hipotensión arterial y muchas pacientes de las series que han reportado han padecido taquicardias. Entonces, el oxímetro nos puede ayudar también para esto y determinar si tiene la paciente taquicardia persistente y no nomás tenga el problema de COVID, tenga alguna otra cuestión obstétrica o cualquier proceso inflamatorio que genere taquicardia, pues hay que ser evaluado y más cuando estamos hablando de una embarazada. El vómito y la diarrea simplemente por el descontrol que pueda haber electrolítico. También recordar que si la paciente tiene diarrea o evacuaciones o vómitos, hay que limpiar con cloro o superficies y también el uso de cloro en las tazas del baño también sería muy, muy, muy conveniente. Habíamos hablado de lo que son criterios de hospitalización por COVID. Sin embargo, los criterios o los datos de alarma son cosas que no podemos olvidar ni dejar a un lado. Principalmente la fiebre, que es el dato pivote para cuestión de COVID, pero sin embargo, el COVID no olvidemos que puede generar un síndrome de respuesta inflamatoria. Esto puede afectar a cualquier nivel del embarazo en cualquier momento y bueno, puede haber desde disminución de los movimientos fetales, sangrado transvaginal, la cefalea persistente, habría que descartar enfermedades hipertensivas, que hay un gran tema en cuestión de que la sintomatología de la enfermedad hipertensiva severa o con criterios de severidad puede ser confundida o asociada a una enfermedad o una infección por COVID. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos en cuestión de no precipitarnos y verificar si esta paciente tiene algún dato y es de sospecha. Todas estas pacientes tienen que hacerse la prueba porque hay que tener muy en cuenta de que si no es por COVID, tendríamos que descartar otras enfermedades o otras afecciones del embarazo. Las medidas de higiene y la protección en las áreas hospitalarias con atención obstétrica sí tienen que ser muy específicas. Tiene que haber un equipo de atención obstétrica. Hay pacientes que pueden llegar por síntomas respiratorios o pensar que son síntomas respiratorios y llegar a un área donde no se cuente con un equipo de obstetricia, neonatología y demás. Sin embargo, hay por eso la reconversión de hospitales donde se tenía la idea de garantizar el acceso a pacientes de todo tipo, pero en especial las embarazadas, era todo hospital que tuviera atención obstétrica, aunque no fuera hospital COVID, tenían que tener un área especial para estas pacientes. Es decir, si ya con sospecha o con prueba positiva y era urgencia, se tiene que atender a la paciente en ese momento. Es decir, un equipo de respuesta inmediata para COVID o paciente COVID. Evitar al 100% saturación de estas áreas porque tiene que haber espacios libres, evitar contagios para el personal médico y evitar pérdidas de tiempo. El hecho de que haya una emergencia obstétrica con una paciente COVID positiva se vuelve mucho más complicado de lo que habitualmente es. Es decir, una paciente que está en trabajo de parto,
que vamos a hablar un poquito más adelante de esto, no puede estar en un área donde haya demasiada gente, donde no haya acceso rápido a un quirófano, a una sala de expulsión, o no haya acceso rápido a la atención que requiere. Entonces, estos pacientes en sospecha tienen que tener áreas especializadas. La atención inicial, bueno, la radiografía de tórax es inevitable, es lo más importante para verificar cómo está. Si tiene un síndrome pleuropulmonar o tiene afecciones y se determina por los especialistas en vías respiratorias que se requiere un ATAC dependiendo el trimestre, bueno, hay que hacerla, no hay ningún problema. La mayoría el riesgo-beneficio es muchísimo más el beneficio que se pueda tener ante una cosa de estas que el riesgo por la exposición a radiación. Los laboratorios, bueno, la batería de laboratorios que nos sirven actualmente para la paciente embarazada sería biometría hemática, química sanguínea, las pruebas de función hepática, los tiempos de coagulación, el dímero D, si es que lo cuentan, y la ferritina. La ferritina o cualquier reactante de fase aguda, nos puede dar una idea de la respuesta inflamatoria que pueda tener la paciente. Las pruebas de bienestar solamente en el tercer trimestre y en ciertos momentos. Hay que tener mucho cuidado porque podemos precipitarnos en hacer algún diagnóstico que no sea el correcto en cuestión de que si la paciente tiene una PCS no reactiva y nos aceleremos y andemos sacando un prematuro cuando no era necesario. La embarazada con cuadro severo es lo que más nos aterra a todos porque les va muy mal. Afortunadamente, no han sido tantas las pacientes, pero gran parte de las pacientes que se han complicado, pues bueno, no han tenido buenos desenlaces o han tenido un desenlace agónico en el sentido de que no mejoran hasta que pasan muchos días, incluso 2 o 3 semanas. Principalmente la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, el FIO2, los infiltrados que se pueden ver en las radiografías, un estado de desorientación y obviamente con los criterios muy específicos de los intensivistas o los internistas, donde se hace la necesidad de incluso una intubación. Los laboratorios pueden variar. La mayoría de pacientes, bueno, sí he generado la leucopenia, la hipotermia, la deshidratación, la trombocitopenia y también la disminución de la ferritina, pero el comportamiento ha sido un poco variado, pero sí muy, muy establecido en las embarazadas, sobre todo en tercer trimestre. No sabemos si realmente las personas pueden generar inmunidad. La revista JAMA generó un artículo muy interesante donde, además de la PCR, hicieron las serologías y el seguimiento de los pacientes en cuestión de cuándo empezaban los síntomas o la supuesta exposición, el inicio de los síntomas a los 7 días, que fue cuando se estableció, y la presencia de las IgM y las IgG. Sin embargo, hasta también hace una semana documentaron, porque esto se tiene que documentar perfectamente bien para poder dar información, la primera reinfección que hubo de una persona que se dio positiva en marzo y que volvió a dar positivo, pero con otro tipo de cepa. Finalmente, es una tabla que tenemos que tener en cuenta en relación a la posibilidad de la viremia, la carga viral que es la que más nos preocupa en el sentido de las manifestaciones clínicas, pero también el riesgo de contagio, y en la embarazada el desconocimiento de ciertas circunstancias de la verdadera transmisión vertical, que ahorita vamos a comentar esto. El manejo hospitalario, bueno, como les había mencionado, este artículo me mostró lo que encontraron en la gran mayoría de pacientes que tenían embarazo y que, bueno, las clasificaron como síntomas leves y síntomas severos. Sí encontraron grandes diferencias, principalmente las pacientes, a todas llama la atención que a muchas les dieron hidroxicloroquina, a otras les dieron antitrombóticos, el Clexane, la enoxaparina, a otros les dieron los antivirales.
Se desconoce a ciencia cierta, solamente es un estudio descriptivo si realmente les fue mucho mejor a unos por estos tratamientos o no, simplemente mostraron los datos que en general había con cada una de estas pacientes. Y bueno, lo que llama más la atención, lo que les pongo aquí, que fueron 19 pacientes intubadas, se les administró prácticamente a todas los anticoagulantes, debido a que se sabe que la presencia del COVID o de la infección por COVID puede tener dos tipos de presentaciones o manifestaciones clínicas. La cuestión respiratoria y donde generan trombosis. Entonces, en las embarazadas es un tema delicado en el sentido de que, bueno, finalmente la trombosis es inevitable, la trombosis está incrementada simplemente por el embarazo y pues bueno, es un fundamento para darle medicamento de este tipo a todas las pacientes. De hecho, en México también utilizamos el Clexane o la enoxaparina en toda embarazada con COVID con cuadro severo. Bueno, la interrupción del embarazo. Todas las organizaciones a nivel mundial, la OMS, la OPS, el Royal College, la American College, la Federación Mexicana, dicen, bueno, la interrupción del embarazo va a ser por indicación obstétrica. Sin embargo, hay que ver las condiciones generales de la paciente en general y de su feto o de su bebé. Determinar el bienestar fetal, sí, a través de las pruebas de bienestar fetal con las que contemos. Puede ser un registro tococardiográfico, un ultrasonido a través de un perfil biofísico, una flocometría Doppler, dependiendo del contexto en el que estemos. Sin embargo, toda paciente con sospecha o con COVID positivo, con la prueba previamente reciente, es decir, 7, 14, incluso hasta 21 días, la atención tiene que ser con un equipo de protección personal de todo el grupo médico y paramédico que esté con la paciente. No se recomienda el pinzamiento tardío porque no se sabe a ciencia cierta si hay transmisión vertical o no. Sin embargo, next. Recientemente salió un artículo donde hicieron una determinación seriada de niveles séricos de una paciente con positiva a COVID-19, donde en ciertos momentos se hizo la determinación de la carga viral y también de las muestras de placenta, el resultado histopatológico de cordón y de las pruebas al bebé, y salieron positivos. Entonces, el nivel de viremia que aquí se les muestra, bueno, también fue significativa en todas las muestras que tomaron ellos. Muestran la tabla e incluso hacen una referencia en este artículo para los que gusten buscarlo. El seguimiento que se le da al recién nacido, que al momento del nacimiento no salió positivo, pero a los 7 días, con todas las medidas de aislamiento de este bebé, salieron positivas las pruebas. Sin embargo, hubo una tomografía que le tomaron y que al parecer tenía datos de inflamación a nivel del sistema nervioso central. A pesar de ser una sola paciente, son de las pocas pacientes o de los pocos estudios donde se dieron la oportunidad de hacerle todo el seguimiento y todas las muestras seriadas, que sería una herramienta muy útil para poder tener más información. Sin embargo, a veces tenemos la complicación de tomar unas serologías o una prueba a todas las pacientes. Es muy complicado, más que para fines de investigación, que se pueda hacer este tipo de cosas. Pero, sin embargo, es el primer caso bien documentado de que sí puede haber o sí hay transmisión vertical. Next. También los anestesiólogos. Los anestesiólogos es el grupo tal vez un poco más vulnerable en esta cuestión de toda la pandemia, debido a que pues, son los expertos en la vía aérea. Sin embargo, para las consideraciones como parte de la atención obstétrica, bueno, todos dicen, bueno, un trabajo de parto, pero un trabajo de parto, una paciente positiva durante 8 horas, el bloqueo y demás, tiene que haber ciertas consideraciones. Limitar el número de valoraciones peranestésicas. Ojalá tuviéramos el personal en cantidad en todas las áreas hospitalarias para la atención de todas las pacientes y más para aventarnos un trabajo de parto de varias horas y expuestos a
incluso una emergencia obstétrica. Sin embargo, bueno, también han tenido sus recomendaciones que nosotros también como obstetras o cualquiera que esté en atención con la paciente embarazada tiene que tomar en cuenta, porque un anestesiólogo es parte del equipo médico quirúrgico de la atención de un parto. Los medicamentos y los utensilios deben ser preparados antes de entrar con la paciente, acudir el anestesiólogo más experimentado. Aquí, en cuestión de los médicos residentes, por ejemplo, es conveniente que las pacientes que sean atendidas, sí por la expertise de un médico adscrito y sí por la rapidez en teoría, porque a todos nos puede pasar de que se nos dificulte un procedimiento para el bloqueo o la atención de estas pacientes. Aumentar la concentración de fármacos para el intervalo de tiempo, es decir, el medicamento que le va a dar que le dure las suficientes horas para no tener que estar en contacto todo el tiempo, mucho tiempo con la paciente. El uso de oxígeno solamente por indicación fetal en un área de tococirugía y evitar fármacos que generen depresión respiratoria. Finalmente, puede tener hiperventilación, aparte de la infección. No es la mejor idea usar este tipo de fármacos y tampoco es la mejor idea tener una paciente sin analgesia obstétrica en trabajo de parto y además con una infección COVID. Las medidas ante la sospecha de transmisión vertical, todas las pacientes con sospecha, con o sin prueba, tendríamos que manejarlas más o menos de la misma forma, es decir, al máximo la protección, evitar o limitar el número de personas y la interrupción del embarazo tiene que ser por el personal experto. Se había suscitado la cuestión incluso en redes sociales del parto en casa. Si la paciente está totalmente sana, está perfectamente bien documentado todo su embarazo, sin morbilidades, podría ser una idea. Sin embargo, sabemos que el riesgo de morbilidad y mortalidad por la atención de parto en casa es mucho más que en un área hospitalaria. Por lo que cuando se atiende a una paciente con sospecha de COVID o COVID positiva, tenemos que tener atención en la hemostasia, principalmente prevenir la hemorragia, evitar eventos obstétricos adversos, y sería lo ideal la toma de muestras para documentar la transmisión vertical. Si no hay transmisión vertical, perfecto, pero si la hay, habría que tener muchas consideraciones. Así como no se sabía ciertas cosas con el VIH, ahora sabemos que el VIH es indicación de cesárea e incluso indicación de interrumpir la lactancia. El alojamiento conjunto y la lactancia. Las indicaciones, contraindicaciones. En realidad, las contraindicaciones son las mismas que cualquier paciente, principalmente las infecciones de VIH, o a menos que sea imposible dar la lactancia. Pero vamos a considerar algunas cosas. Next. La embarazada con síntomas leves no hay tanto problema, pero tenemos que tener siempre en mente que la paciente obstétrica es manejada por un equipo multidisciplinario. Si una paciente tiene un evento por anestesiología o una complicación obstétrica o el bebé no está en las mejores condiciones, no es conveniente el alojamiento conjunto. La lactancia, a menos que haya una indicación precisa de que la paciente está inestable o algo, no sería conveniente, pero es una decisión en grupo junto con la madre. La condición tiene que ser totalmente estable, no puede estar taquicárdica, no puede estar con fiebre, no puede estar con sospecha de disnea o con alguna cuestión de atonía, hipotonía, sangrado, sospecha de, no sé, un evento, pacientes epilépticas, pacientes con enfermedad hipertensiva severa, dependiendo en general. Lo principal es entrenar a la madre en el lavado de manos. Es increíble, pero bueno, finalmente también el personal médico y paramédico, el personal de salud tuvo que volver a reentrenarse para el lavado de manos y también tenemos nosotros la obligación de enseñarle esto a la paciente. Tiene que haber un área adecuada donde no esté con más pacientes. Si estamos hablando de paciente con sospecha o con COVID positivo, extremar las medidas de higiene en general, el uso de bata de la paciente en especial para cuando vaya a lactar. Y bueno, el uso de mascarilla N95 para ella y algún familiar si es que hay posibilidades de que esté con él, con ella. Next. Síntomas graves, pues definitivamente no. No es que esté contraindicada la lactancia, pero tampoco no vamos a arriesgar ni al bebé ni a la mamá, porque la lactancia
tiene que ser un momento donde la seguridad del bebé y de la mamá estén resguardadas. Si no están seguros alguno de los dos, no es momento de iniciarla. No, no hay manera, hasta ahorita no hay reportes que hayan evidenciado virus en la leche materna. Sin embargo, a pesar de que la paciente pueda estar grave, no hay por qué inhibir la lactancia. Es cierto que al momento de no inhibir la lactancia tendríamos que tener las condiciones suficientes para que la paciente pudiera, dentro de sus síntomas graves, hacer una extracción manual, aunque se use el banco de leche o se tire, pero no es mala idea conservar la lactancia para que posterior a su mejoría pueda reiniciarla. Next. Además de los síntomas graves, bueno, no es conveniente el alojamiento conjunto, evitar la congestión mamaria que ya hemos mencionado. A todos los bebés con paciente con sospecha con COVID positivo se les debe de hacer la prueba para verificar que el bebé esté sano. Y bueno, como lo había comentado, bueno, las videollamadas, la telemedicina, la paciente en el momento que sepa cómo está su hijo, le va a generar una tranquilidad. Obviamente estamos hablando de pacientes que no están intubadas y demás. Si está intubada, pues bueno, estamos hablando de otro tipo de circunstancias. Next. La lactancia es indudable sus beneficios. Se tiene que procurar siempre y tenemos que tener ciertas medidas para el hospital y ciertas medidas y recomendaciones que sean totalmente llevadas al pie de la letra en el hogar. ¿Por qué? Porque de nada sirve hacer todas las medidas y ser extremadamente cuidadosos en el hospital y se pierda todo esto en el hogar. Esta es una fotografía del Hospital General de Zona 251 del IMSS, donde la doctora García Maldonado, que fue residente de la raza, nos la manda, donde se dio alojamiento conjunto a esta paciente COVID positivo, es a su bebé, y el acompañamiento que se les da. Obviamente son áreas donde se tiene que restringir pues, el acceso a los familiares para evitar la infección y las medidas de seguridad en general. Pero la protección al personal es importante, la autoprotección es esencial para que se pueda llevar a cabo. No es cuestión de tener miedo, sino es cuestión de ser un poco empáticos, de ser totalmente cuidadosos y de ser totalmente conscientes de que este es un virus que es totalmente letal. Next. Los temas y líneas de investigación son muchos. ¿Qué antivirales nos va a ayudar contra el COVID? ¿Cuáles las vacunas nos van a servir? Si son útiles, por cuánto tiempo, si vamos a estar como la influenza de cada año cambiando y teniendo que tener un refuerzo. El uso de interferón está en estudio. El plasma de paciente recuperado, al parecer hay buenos resultados, pero otros dicen que no, realmente no lo sabemos. Los inmunomoduladores siempre han estado en todos los temas, en especial en esto, pero bueno, todas las pacientes que han sido positivas, que han tenido síntomas, sí hay un tema en cuestión de la recuperación y la regeneración de los tejidos debido a que sí han persistido en algunas evidencias de algunos estudios con sus nódulos y su infiltrado en las placas, con su respuesta inflamatoria a través de los reactantes de fase aguda o con una oximetría menor a la que inicialmente tenían. Entonces, no hay manera de saber a ciencia cierta cuál sería el beneficio de cada una de estas terapéuticas, pero lo primero y lo más importante es evitar al 100% la infección de cualquier tipo de agente en la embarazada. Punto número 1. Punto número 2, no darle a la embarazada cualquier cosa que no esté totalmente documentada. Y número 3, recordar que la paciente, además del embarazo y todas las complicaciones que puede tener el embarazo, está el COVID y está en cualquier paciente y no podemos arriesgar a que lance una moneda al aire y si no tiene datos, perfecto. Y si no, y si tiene datos, qué tan severos o qué tan graves puede ser, es totalmente incierto porque los factores de riesgo en todas las pacientes han sido muy diferentes. Principalmente en nuestro país se han reportado las pacientes que tienen obesidad, unas asmáticas e incluso las
pacientes diabéticas que uno pensaría que podría irles bastante mal, no, o sea, no son las primeras que se enferman. Next. A manera de conclusión, bueno, la lucha y la responsabilidad contra el COVID es de todos, de absolutamente todos, de los familiares, de la paciente, de los médicos, de todo el personal de salud, de la conciencia que tengamos al 100% de ser muy cuidadosos en la higiene personal, en la higiene donde yo trabaje, en la higiene del hogar. Y eso lo tenemos que transmitir, lo tenemos que hacer todo el tiempo con todas las pacientes, independientemente de esta pandemia. Muchas gracias. Si tienen alguna duda, aquí los leo. Que se corta un poco el audio. Es muy bien, se puede viralizar el COVID o la plática. Ok, ¿es recomendable la vacuna de la influenza durante el embarazo? Qué buena pregunta. Sí, recuerden, la influenza tiene más de 10 años que se hizo una pandemia y que en México tuvimos un grave problema con esto. Entonces, un diagnóstico diferencial es la influenza. Las pacientes actualmente hasta lo dicen de broma que cualquier estornudo, tos o dolor de cabeza es COVID. Pues sí, pero parte de los diagnósticos diferenciales es la influenza. ¿La tiene que vacunar? Sí. Y a toda paciente que se le hace una prueba de COVID por los síntomas, es recomendable que se haga la prueba contra COVID, contra influenza. Si se debe de aplicar de forma... No entendí. Bueno. Bueno, desde Paraguay, muchas gracias, Diego. Es que están entrando demasiados problemas con las incapacidades. Bueno, dependiendo la paciente con sospecha de COVID, se le haga la prueba, no, se tiene que ir a casa. Y si es trabajadora y está afiliada al IMSS, al ISSSTE, tendrían que darle la incapacidad sin discusión. De hecho, en la Ciudad de México, si no estamos en un semáforo que indique que las pacientes embarazadas pueden regresar, no deberían de estar laborando. Saludos. ¿Y algún riesgo para el feto si hay prueba positiva COVID en el segundo trimestre? Las pacientes en segundo trimestre o primer trimestre no se ha determinado hasta el momento, van a tener que hacer estudios retrospectivos al momento del nacimiento y se les está dando seguimiento a las pacientes que fueron positivas, que no tuvieron tantos síntomas o que tuvieron algún síntoma, pero continuaron con el embarazo. El hecho de tener prueba positiva en algún trimestre, principalmente primero y segundo, no es indicación de interrumpir el embarazo. No se sabe realmente si va a haber algún problema viral, pero así como las enfermedades como el TORCH, que sería toxoplasma, rubiola, el VIH, puede haber afecciones al feto, por supuesto que no hay manera de saberlo ahorita, en especial con este virus, pero de que la sospecha es alta, sí. ¿Haya alguna indicación? No. ¿O alguna secuela? No la hemos confirmado, pero sí son pacientes que se tienen que estar dando seguimiento. Lo único que sí se ha documentado es que las pacientes que fueron COVID positivo, principalmente en unos estudios que reportaron los propios chinos, es de que generaban restricción del crecimiento, es decir, dejaban de crecer. Pero finalmente las pacientes que tienen su bebé, que tienen un déficit de crecimiento, parte de los estudios que se tienen que hacer es determinar alguna infección principalmente viral. ¿Qué antiviral se puede dar a una embarazada? Bueno, el Remdesivir es el que han utilizado en algunos estudios que han reportado. Dependiendo incluso por hospitales. Por ejemplo, el Hospital de Infectología de la Raza tiene un tratamiento diferente que el Hospital General de la Raza, y ambos hospitales han tenido embarazadas. Mi hospital, que es el de Ginecología y Obstetricia, no se les da tratamiento antiviral a menos que tenga alguna indicación muy precisa. Saludos desde Honduras. Manejo farmacológico.
Bueno, las embarazadas, dependiendo de los factores de riesgo, si tienen datos positivos, datos moderados y con alta sospecha, con o sin prueba, está en discusión, pero bueno, como habíamos comentado el asunto de la infección, digo, de la trombosis, bueno, paracetamol, hidratación, medidas generales, evitar al máximo la fiebre, incluso los medios físicos también es una alternativa. Y bueno, nada que no sea prescrito por algún infectólogo o algún neumólogo. ¿Qué cuidado debería tener una embarazada profesional de la salud? Bueno, idealmente no estar en zonas de alto contagio, o sea, en zonas COVID no es la mejor idea, pero recordemos, eso de los hospitales libres de COVID quiere decir que no hay pacientes hospitalizados por este diagnóstico. Sin embargo, todas las pacientes o todo el personal puede ser portador asintomático y ese es el verdadero problema. Entonces, ¿qué recomendaciones? El lavado de manos, el distanciamiento social y el uso de mascarilla y careta. No hay más. El síndrome de antifosfolípido y COVID, bueno, es la peor combinación en el sentido de que el propio síndrome antifosfolípido te puede dar muchas complicaciones en el embarazo, desde eventos principalmente trombóticos. Y bueno, la enfermedad hipertensiva, que también es un grave problema en el sentido de que hay pacientes que cursan con criterios y datos de enfermedad hipertensiva y que por alguna razón empezó con fiebre y que es el único dato que a veces da, se clasifica como preeclampsia severa, e incluso se han interrumpido embarazos por ese diagnóstico, pero sí tenemos que hacer la prueba para determinar como diagnóstico diferencial. La evolución va a ser totalmente distinta. Se ha usado tratamiento con plasmaféresis en embarazadas. Si lo han hecho, seguramente sí, pero no lo han reportado. O sea, es una situación de locura en el sentido de que toda información y todo, les había mencionado al inicio de la plática que van más de 40,000 artículos respecto al tema de COVID y embarazo. O sea, hay que tener mucha cautela porque también, por ejemplo, sacaron un artículo de apenas 12 pacientes donde decían que había alteraciones en la cardiotocografía y eso es cierto, es inherente que una paciente que no está oxigenando bien o que tiene disnea, un síndrome de respuesta inflamatoria severa, pues bueno, la posibilidad de que haya alteraciones en las pruebas de bienestar fetal es mucho más frecuente. Las pacientes con síntomas severos sí se interrumpen antes, precisamente por la severidad del cuadro y la respuesta inflamatoria que pueda tener. Incluso hasta han documentado desprendimientos de placenta. En cuestión de dice el tratamiento viral, en algunas instituciones acitromicina, ivermectina, oseltamivir, minometacina, paracetamol. ¿Es recomendable o qué manejo estaríamos usando? Bueno, la acitromicina en el embarazo es segura actualmente, se usa incluso cuando hay slush o cuando hay sospecha de alguna infección subclínica. La ivermectina es creyeron que era la panacea, finalmente sí se ha utilizado en algunas partes donde cuenta con el recurso, poner todos los medicamentos, ¿no? Y en relación a los oseltamivir, recordemos que es parte de un tratamiento para la influenza, sí se les ha dado, no a todas las pacientes, dependiendo del cuadro clínico que tengan. La conclusión, ¿cuál sería su conclusión con respecto a la lactancia materna en madre con COVID positivo? Bueno, como ya había mencionado, si la paciente está en condiciones estables, hay que entrenar a la madre para que la muda de ropa cada vez que vaya a agarrar al bebé durante la posibilidad de transmisión, es decir, 2, 3, 4 semanas, evitar visitas, lavado de manos. Las caretas en los bebés no sirven, es un fomite para ellos, no tienen por qué tener la restricción de su cara. Entonces, quien debe de usar tal vez la careta sería la madre si no cuenta con el N95, si no con una mascarilla, pero si es una prueba positiva, definitivamente no hay que exponer al bebé, y hacerlo la máxima
posibilidad de llevar a cabo la lactancia, que bueno, es innegable los beneficios. Entonces, siempre que se pueda hacer, hay que extremarlo. Pero ¿cuál es la conclusión? Bueno, la lactancia, siempre que se pueda, sí, siempre. Pero hay que entrenar a la mamá. Saludos desde Campeche, muchas gracias. Bueno, dice, si la paciente embarazada con COVID-19 en el primer trimestre tiene riesgo de infectarse al producto, pues no lo sabemos, definitivamente no lo sabemos, pero sería cuestión de darle seguimiento a estos bebés, pero si tuvieron prueba positiva, hay que dar un seguimiento con un obstetra experto en esto, ¿no? Y el manejo multidisciplinario, es decir, las pruebas de reacción del reactante de fase aguda, la cuestión de las capacidades pulmonares que hayan quedado o alguna secuela en particular. Sobre todo el riesgo de trombosis, pues porque finalmente, bueno, la trombosis puede tener desenlaces fatales. El tomar aspirina, qué bueno que lo mencionan, bueno, no exime la infección. El tomar aspirina no es que no te vaya a dar nada, o sea, tiene indicaciones muy, muy, muy precisas en pacientes de alto riesgo. Y eso ya se sabía, para evitar trombosis, pero en cuestión de que para que no me vaya a dar COVID o no me vaya a infectar, no. Si la paciente está positiva, lo más seguro es que durante el cuadro más agudo se vaya a utilizar enoxaparina. Posteriormente, dependiendo de los factores de riesgo, sería la aspirina, si no, no automedicarse. Tendríamos que valorar. ¿Cuál sería el manejo en el paciente adolescente? Bueno, exactamente lo mismo, sin embargo hay que recordar que la paciente adolescente tiene más riesgo de complicarse principalmente con enfermedades hipertensivas. Ninguna embarazada está exenta de embarazarse y complicarse. ¿Qué tanto se pueda complicar? Es muy variable. Dice, ¿qué opinas sobre la limpieza del seno antes de iniciar la lactancia y qué tipo de sanitizante recomienda? Bueno, agua y jabón es más que suficiente. Tampoco no hay que exceder porque las lesiones y las abrasiones y las dermatitis están a la orden del día y no vale la pena que se arriesgue. Entonces, la muda de ropa, la limpieza de la ropa, de las sábanas, incluso hablan de que utilice una bata como tal, no necesariamente de uso médico, pero una bata especial para dar la lactancia, posteriormente de dejar al bebé, lavarme las manos, lavar la bata y volvemos a empezar. Es como que engorroso, pero vale la pena, pues por la seguridad del bebé. ¿Recomienda embarazarnos o es mejor esperar? Bueno, durante la fase más álgida de la infección, bueno, han habido muchos embarazos por la cuestión del confinamiento. Sin embargo, la búsqueda del embarazo en estos momentos, tal vez para algunos pacientes no sería la mejor idea dependiendo de tus factores de riesgo. Es decir, si tienes sobrepeso o obesidad, hay que corregir esto. Si eres diabético o hipertensa, tener al 100% la certeza de que pues estás saludable en términos generales, porque no es que aumente más el riesgo de que te pueda pasar algo, pero si no tienes las mejores condiciones médicas, es mejor esperar. Dice, en el primer, se recomendaría una prueba para COVID al recién nacido después de que la madre durante el embarazo fue positiva o 2 semanas antes de nacer. Ok, si la paciente fue positiva en el último trimestre, en el tercer trimestre, es decir, de la semana 34 en adelante, hay que hacerle la prueba, definitivamente. Si fue en el primero o segundo trimestre, bueno, hay que darle un seguimiento en el control prenatal y al nacimiento verificar al 100% que el bebé no haya tenido ninguna secuela porque no está documentado, no tenemos esa información todavía. Entonces el seguimiento va a ser más acuicioso y un poco más a detalle. Todas las gestantes con COVID positivo deben ser intervenidas quirúrgicamente. Intervenidas en el sentido de cesárea, pues bueno, la mayoría de pacientes con síntomas graves han terminado en cesárea, por supuesto. La capacidad pulmonar es diferente. Las pruebas de bienestar fetal han sido casi siempre el motivo por el cual se han interrumpido estas mujeres.
Sin embargo, hay pacientes que son asintomáticas y tienen COVID positivo, y si hay área exclusiva para estas pacientes y puedan tener un trabajo de parto, podría hacerse un trabajo de parto. No es indispensable, sin embargo, las condiciones que tenemos en cuestión de cantidad de áreas, cantidad de personal, cantidad de insumos y recursos para un trabajo prolongado, y tener mucho cuidado en el sentido de que, bueno, a pesar de ser positivo y relativamente asintomático, no quiere decir que no estemos exentos de que pueda haber un desprendimiento de placenta, una emergencia obstétrica, un sufrimiento fetal agudo y tengamos que salir corriendo. Y bueno, estos temas en un área donde se tiene que usar equipo de protección personal, que es una locura. Una persona, cualquiera que haya operado a una paciente de estas características, con todo el kit y los gogles y que no ves mucho, sabrán que no es fácil. Entonces, la atención de parto, si ya llega la paciente en periodo expulsivo, sería de lujo para todos, pero si la paciente no tiene las condiciones, bueno, tendríamos que platicar entre el grupo de los que estemos atendiendo a la paciente y la decisión de la paciente. ¿El uso de AINES está indicado? No, a menos que sea una indicación muy precisa, y menos con horario y menos por varios días, independientemente del trimestre, y más si estamos hablando de pacientes COVID. Sí se pueden utilizar en el embarazo, no es la mejor idea en embarazo y COVID. Bueno, entonces, pues muchas gracias a todos y estamos a la orden en el correo que les dejo. Hasta luego.